¿Qué tal? En el siguiente video les mostraré cómo y cuándo crear variables de grupo. Para tal fin, vamos a utilizar el dispositivo M por N o tabla 2x2, la cual se usa cuando buscamos ver una asociación entre una variable de exposición binaria y un resultado binario. Por ejemplo, ver si una persona comió un determinado alimento o no, y por lo cual ver si se enfermó o no. Ahora, lo que están viendo es una hoja de cálculo en Excel con datos sobre investigación ficticia sobre enfermedades transmitidas por alimentos. Cada fila representa una sola persona y las columnas indican si la persona se enfermó o si comió una variedad de alimentos. Utilizaremos este conjunto de datos para ejecutar el análisis de la tabla 2x2. Ahora, para fines prácticos ya configuré la fuente de datos en EpiInfo 7, como pueden ver en la parte superior de la página. Ahora usaremos un análisis de tabla 2x2 para evaluar la exposición de cada alimento en busca de una asociación con la enfermedad. Entonces vamos a darle botón derecho, vamos a diseñar el dispositivo para análisis, M por N tabla 2x2. Ahora aquí vamos a escoger un alimento, en este caso vamos a coger ensalada de frutas y vamos a ver su asociación con la enfermedad. Y aquí tenemos esta tabla y aquí podemos ver de las 75 personas encuestadas, tenemos 69 personas que no comieron ensalada de frutas y tengo 6 que sí comió, y de esas 6 tengo 4 personas que se enfermaron. Eso me representa el 66.6% de esas 6 personas. Pero también si miramos aquí abajo, tenemos 42 personas que se enfermaron y no comieron ensalada de fruta. Entonces vamos a revisar la otra variable a ver cómo se comporta la distribución. Entonces vamos a minimizar esto, vamos a correrlo para acá y vamos a proceder a hacer el segundo análisis. Vamos a repetir el proceso, vamos a darle añadir dispositivo, M por N tabla 2x2, pero ahora vamos a escoger un alimento distinto, vamos a escoger gelatina y vamos a ver la asociación con la enfermedad. Entonces aquí, a diferencia, bueno, aquí tenemos la misma 75, de las 75 tengo que ingirió gelatina 29, de esos 29 tengo 22 personas que se enfermaron, lo cual me representa el 75.86%. Ahora, esto puede estar asociado con un tipo de contaminación alimenticia, pero para estar más seguro, podemos ver aquí donde dice Odds Radio. El odds radio es una medida de asociación entre la exposición y un resultado. Esto representa la probabilidad de que ocurra un resultado dado una exposición particular. Entonces aquí tenemos que es de 2.8, lo cual me indica que está asociado con algún tipo de enfermedad. Y si miramos aquí en la parte del límite de confianza más bajo, que es mayor que 1, esto me permite decir que la gelatina está asociada con la enfermedad, pero aún nos quedan bastantes alimentos en nuestra lista y debemos analizar cada uno. Ahora sería tedioso hacer una tabla 2x2 por cada uno, así que tomaremos un atajo definiendo una variable de grupo. Esto nos permitirá englobar en una sola variable las variables que representan a un alimento que se haya ingerido y así asociarlo con la enfermedad. Ahora, para definir esa variable de grupo, vamos a mover el cursor aquí donde dice variables definidas. Entonces aquí vamos donde dice nueva variable y buscamos donde dice crear variable de grupo. Entonces nos va a aparecer esta ventana y aquí vamos a poner el nombre que le vamos a asignar al grupo. Entonces vamos a ponerle comidas. Y aquí tenemos que seleccionar las variables o ítems que corresponden a alimentos. Entonces vamos a utilizar la tecla Shift o el Control,
si tenemos que seleccionar de manera salteada, yo les recomiendo el control, mantienen presionado y van seleccionando solamente aquellos que corresponden a alimentos. Ok, entonces creo que hay uno aquí abajo: espinaca, vainilla, agua, ensalada de fruta, café, chocolate, queque, todos los alimentos seleccionamos, le damos OK. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede cuando le damos clic ahí? Básicamente crea esta variable. Esta variable no nos sirve de nada si no lo utilizamos en una tabla. Lo podemos utilizar en una frecuencia, lo podemos utilizar en una tabla 2x2. En este caso, lo que nos corresponde sería una tabla 2x2 para poder hacer las comparaciones entre esas dos variables categóricas. Entonces, el primer paso ahora para poder hacer la comparación es repetir el mismo proceso, pero con la salvedad que ahora vamos a venir aquí donde dice M por N, y ahora voy a escoger aquí donde dice exposición. No voy a escoger individualmente, ahora voy a escoger la variable que acabo de crear, que es comidas, y la voy a cotejar con enfermedad o ill. Una vez que yo le doy clic, esta me va a generar una tabla más grande en donde se va a mostrar la comparación de cada uno de las variables con la enfermedad, y eso es un atajo que nos evita hacer todas estas tablas de manera individual. Ahora van a observar que en la parte de arriba nos está mostrando una tabla en donde se resumen todos los datos antes mencionados. Entonces aquí tenemos por ejemplo Beckham. Aquí me dice que de los 75 tengo 51 que comieron Beckham, y de los 51 tengo 34 personas que se enfermaron, corresponde al 66.67%. Pero para poder detectar cuál de estos alimentos es el más probable para poder saber causó la intoxicación alimenticia, podemos ver aquí donde dice Output Rate Exposure. Si aquí lo podemos ordenar dándole clic en el encabezado. Si le damos clic aquí, normalmente una manera para detectar cuál es el más probable es verificar cuál tiene el output rate exposure más alto, que es lo que está aquí, pero para mayor detalle les recomiendo utilizar el odds ratio. Por aquellos que tienen un valor por encima de 1, esos son los más probables de haber causado la intoxicación. Y como podemos ver aquí en el odds ratio, aquí tenemos el más alto es la vainilla. Lo más probable que la vainilla lo utilizaron en la elaboración de algunos de estos alimentos, y eso causó parte de la intoxicación. Pero también tenemos la gelatina. Aquí tenemos un valor de 2. Tenemos el queque. Tengo el Beckham. Entonces aquí tenemos otros valores que también pudo haberse contaminado, pero según los datos que me muestra EpiInfo, los más probables son los primeros que aparecen en esta lista, desde la vainilla hasta Beckham, pero el más probable de todos ellos es la vainilla. Entonces espero que este pequeño video le haya sido de ayuda para poder entender cómo crear una variable de grupo.